El último vídeo que hicimos fue sobre los forceps y hablamos un poco de cómo utilizarlos, etc. Antes de continuar con la segunda parte, para conocerlos un poco más, como se habrán dado cuenta, el curso de Django ya está llegando a su final. Ya solo falta este video y uno o dos más. Tal vez más adelante agregue otros, pero dependiendo qué tan útiles sean o si son temas un tanto que no se hayan tocado y que sean lo suficientemente importantes para tratarlos. En cuanto al curso como tal, voy a resubir estos vídeos porque la calidad del audio básicamente es un poco mala y no se puede entender. Entonces voy a resubir estos vídeos, que son casi 10 vídeos, son del inicio básicamente, así que esos van a ser resubidos. Si les llega, es porque les he mejorado la calidad del audio, etcétera. Los voy a regrabar, así que no hay problema. Eso es lo primero. Lo segundo, ya va a empezar el curso Django REST Framework esta semana que viene, así que el 26 es la primera clase y ahí vamos a tocar muchos más temas y a ver cosas un poco ya más avanzadas que se utilizan o que se pueden utilizar junto con ese framework. Ahora sí, vamos a ver en lo que nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado con los forceps. Habíamos creado esta estructura, etcétera. Habíamos definido forceps. Y aquí teníamos el formulario repetido 3 veces y estaba funcionando, etcétera. Lo que ahora voy a mostrarles es qué pasaría si yo quisiera, en vez de controlar la cantidad de formularios que se aparecen aquí, que no se controle desde la vista porque no lo hace tan dinámico, sino que lo controle a través de un botón que diga agregar y me va agregando cada uno de los formularios. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este video para conocer un poco más los forceps. Ahora, cómo crear o cómo utilizar esto es un poco, tenemos que inspeccionar el código para comenzar a entenderlo y poder analizarlo. Por obvias razones, como ya se imaginarán, todo esto lo vamos a hacer con JavaScript porque no hay de otra. Y es aquí donde ya estamos entrando al límite de utilizar solo Django o mezclarlo con un frontend como tal. Y ahí donde puede partir el uso de Django REST Framework para optimizar un poco las diversas cosas que Django, por ejemplo, no tiene por defecto, como el tipo de retorno de datos, el tipo de renderizado, la manera dinámica de trabajar la información, etc. Si bien tiene su lado y podemos utilizarlo netamente como una API, Django REST Framework ya viene optimizado para ello y es en tanto por eso es que estoy tocando estos temas por este ya al final del curso para que más o menos encaminarlos hacia en dónde entra a tallar Django REST Framework y lo que nos ofrece y las facilidades que nos van a dar. No digo que no se pueda hacer con Django, pero Django es como más global. Django REST Framework es más específico, pero juntando la potencia de Django normal. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Lo primero es que yo voy a inspeccionar el código y si me doy cuenta, este formulario de aquí, aquí tenemos el formulario, que es todo esto, y aquí tenemos cierta información. Fíjate que yo definí en mi vista que iban a haber 3 formularios. Pero eso, ¿cómo lo sabe Django? Porque yo aquí en mi HTML yo puse un form management form. Este es el que le indica o le dice al sistema de plantillas de Django cuántos formularios van a haber. Y el que lo controla, que es justo esta información de aquí. Este es el manage. Entonces aquí yo tengo cierta información. La que me va a importar para este caso va a ser form-total forms, que dice value 3. Este numerito de aquí es el total de formularios que van a haber aquí. Eso es lo que indica. Entonces yo lo que quiero hacer es agregar más formularios dinámicamente. Para ello, para no hacer tan largo el vídeo ni tan extenso el código, porque es básicamente lo mismo, voy a hacer alguna modificación solamente al form de Django. Lo primero que voy a hacer al form de Django es decirle que solo voy a utilizar dos campos, nombre y apellidos, para reducir tiempo básicamente. Como en mi force utilizo form.6, no hay problema. Y lo siguiente es que yo voy a quitar este widget o en todo caso solo quitar el ID. ¿Por qué? Porque al yo haberle definido aquí un ID, yo cada vez que inspecciono un elemento o cada uno de los inputs, aquí el ID es apellidos y en cada uno de ellos for 1 apellidos, ¿ves? For 0 nacionalidad, for 1 apellidos, pero
su ID como tal sigue siendo nombre, no ha variado. Y yo lo que quiero hacer es variarlo para definirlo de forma estándar y todo dinámico. Entonces yo puedo quitarle los ID, por ejemplo. Ojo que estoy haciendo solo esto para el ejemplo, no necesariamente para lo que veníamos utilizando. Entonces si yo recargo aquí, voy a ver que ya, bueno, se quitaron los campos que había quitado porque solo he dejado 2. Pero vemos que el ID de cada elemento pasa a ser id-form-0-nombre. Es una estructura por defecto que le asigna Django cuando se crea un form set y además es una estructura que va a ir incrementando. Ahora dice 1 y ahora este 1 también se repite en el nombre. Y así va a ir incrementa y incrementa. Entonces podemos hacer esto y utilizar ya esta estructura para poder generar dinámicamente lo que queremos hacer. Lo primero que voy a hacer es decirle que aquí en vez de extra 3 voy a decirle que solo me pinte 1. 1 para que al inicio solo me aparezca uno que se quiera registrar. Lo siguiente que voy a hacer básicamente es voy a inspeccionar aquí y tengo esta información de aquí que es la que necesito. Lo primero que tengo que hacer es obtener este valor para guardarlo y en un futuro decirle, ¿sabes qué? En vez de 1 me vas a enviar la cantidad que yo te he agregado. ¿Por qué tengo que modificar sí o sí este valor? Porque si yo no lo modifico, cuando yo le dé en registrar solo me va a enviar la cantidad que tenga definida aquí. Así yo aquí tenga 80, 100 formularios que yo haya agregado. Si aquí no dice esta cantidad, no se van a enviar. Solo va a enviar la cantidad que diga aquí. Nada más. Entonces, esto lo vamos a hacer con JavaScript. Entonces voy a irme al template y aquí en Extra.js voy a definirme mi script. Y aquí lo primero que voy a hacer es definir una variable que se va a llamar totalForms. Y vamos a hacer document.querySelector y aquí vamos a... Estoy utilizando JavaScript, así que no es un código extraño. id-form-total-forms. Este de aquí, ID corresponde a este ID de aquí. Entonces yo esto lo voy a guardar en esta variable. Una vez que yo tengo esto en esta variable, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Yo lo que tengo que crearme aquí es un botón y este botón cada vez que yo lo presione me tiene que agregar nombre, un input para nombre y un input para apellido. Cada vez que yo le dé a agregar. Entonces lo que voy a hacer es crearme ese botón. Lo voy a crear debajo del form porque si no, cada vez que lo presione me va a hacer de tipo button y vamos a decirle que este es agregar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar aquí, voy a agregarme una función. Entonces, function agregar inputs. Entonces, yo voy a definir que dentro de esta función va a estar esto. ¿Para qué? Para que yo cada vez que le haga clic, es decir, un evento onClick, ¿qué cosa? Llame a esta función, básicamente, y ejecute el código que tenga dentro de ella. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy simplemente a obtener cada uno de estos dos elementos. Voy a crearme un label y un input, un label e input para nombre y un label e input para apellido con esta estructura que tiene aquí. Entonces, eso es tan sencillo como hacer lo siguiente. Primero voy a crearme, vamos a definir, nuevo label e input para nombres. Entonces, aquí simplemente voy a definir var nuevo label nombre igual a document.createElement. Y aquí simplemente voy a decirle que va a ser quiero que me cree un label. Y ahora nuevo label.nombre nombre.innerHTML voy a decirle que diga nombre del autor, que es lo que dice aquí, esto de aquí, y los dos puntos. Luego de esto, lo que yo voy a hacer es decirle, ahora créame un nuevo input para nombre, document. Pero en este caso voy a utilizar querySelector, ¿para qué? Para clonar un input que ya existe, como puede ser este de aquí, que siempre va a existir. Entonces, como siempre va a haber mínimo 1, voy a clonarme ese y solo le cambio los atributos como puede ser el ID y su nombre, nada más. Entonces simplemente aquí yo voy a decirle, ¿sabes qué? Tráeme ID, su -form, -0
for_nombre, que es el ID que tiene este input de aquí, que siempre va a tener el primero. Entonces, punto, clóname este nodo y aquí le paso true. Listo, ya lo tengo clonado y ahora simplemente voy a cambiarle, ¿qué cosa? El nombre. Y ahora yo le voy a poner form- y aquí voy a concatenar total form.value, porque quiero el valor que acabo de capturar, que había 1, ahora va a ser form1, porque el primero es 0, el siguiente va a ser 1, el siguiente va a ser 2, etc. Entonces simplemente aquí yo simplemente agrego guión nombre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto de aquí es esto de aquí. Básicamente este 0 es el número dinámico que va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque cuando yo termine de agregar al final tengo que sumarle 1 al total de form. Conste que ahora el siguiente ya va a tener el ID correspondiente y así sucesivamente. Y luego de hacer esto vamos a modificarle, pero el ID. Y aquí básicamente ID su form más total form.value. Y aquí igual colocamos el guión nombre, que es el ID. Este es el ID. Y recuerden que el nombre del input tiene esta misma estructura, pero lo único que le quita es el ID, nada más. Entonces aquí ya lo tenemos. Tenemos esto de aquí. Y lo que voy a hacer ahora es, luego de crearme el input, pues crearme el para los apellidos. Entonces simplemente voy a duplicar esto. Y aquí para apellidos. Y simplemente nuevo label apellidos. Y simplemente aquí nuevo label apellidos, punto apellidos. Aquí sería apellidos del autor. Y el nuevo input apellidos. Porque de aquí yo voy a jalar, ¿qué cosa? Los apellidos. Entonces aquí simplemente cambiamos por apellidos. Y ahora va a ser apellidos, apellidos. Y aquí también va a ser apellidos. Entonces ahí tengo los dos inputs, las dos label y input para cada uno de los elementos, que tiene que ser el nombre y los apellidos. Luego de esto, lo único que tengo que hacer es hacer un document.querySelector y simplemente tengo que llamar a un div o algo que contenga estos elementos donde lo voy a agregar. Entonces yo simplemente voy a decirle que a este div de aquí voy a agregarle un ID que se va a llamar formulario _autores, porque aquí dentro de este div están cada uno de los inputs. Entonces simplemente voy a decirle que a este de aquí acceda a él y simplemente ¿qué vas a hacer? Vas a agregarle hijos y el primer hijo que vas a agregarle es el label de nombre. El siguiente, 2, 3, 4. El siguiente que le vas a agregar es el input de nombre. Luego el label de apellidos y el input de apellidos. ¿Qué va a hacer? Agrega el label de nombre, label apellido, input apellido y así sucesivamente. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Al final de hacer todo esto, decimos total forms.value y vamos a decirle, vamos a convertir entero total forms.value, por si no lo tome como un entero. Y vamos a sumarle 1 para que aumente como tal. Y ahora de esta forma es como en teoría ya tendríamos todo esto. Voy a recargar. Y aquí tengo mi botón que dice agregar. Entonces por el momento aquí a mi force no voy a decirle que lo guarde, sino simplemente voy a decirle que me imprima cada formulario. Entonces primero vemos que aquí dice 1. ¿Qué pasa si yo le presiono agregar? Ves que cambió a 2. Y me agregó nombre de autor, apellido de autor. Si vuelvo a agregar, cambió a 3, nombre de autor, apellido del autor y ahí están los inputs para cada uno. Y miren, aquí está 2, 2, 1, 1, 0, 0. Se agregó otro más. Ahora 3, 3 y aquí también ya 4 y todos funcionan sin ningún problema. Ahora, si yo relleno toda la información, vamos a ver qué es lo que pasa si yo le doy en registrar. Y para que en este caso, no, bueno, me va a redireccionar, así que no hay ningún problema. Voy a darle registrar. Me redireccionó. Y yo abro la terminal. Y aquí, bueno, no está que los imprime porque ninguno creo que pasó la validación. Entonces simplemente voy a poner el printf aquí. Entonces vamos a volver a retroceder.
Listo. Entonces, como ven, los autores nos han agregado, aquí están, ven, ya los había agregado porque no se había guardado. Vamos a hacerlo de nuevo para que no se confundan y vean que todo esto es totalmente legal. No se había recargado el servidor con con el último cambio de que solamente los imprima. Entonces vamos a hacer aquí y ahora vamos a asegurarnos. Esto está bien, vamos a guardarlo. Vamos a detener el servidor para que se recargue como tal y asegurarnos de que no vuelva a pasar esto. Listo. Entonces ahora sí, si yo voy aquí está. Listo. Entonces yo agrego 2, 3. Sigue funcionando, agrego mis autores. Y recuerden, cuando yo le dé guardar, me va a redireccionar, pero no me va a guardar nada. Simplemente los va a imprimir en la consola. Entonces voy a darle registrar. Me redireccionó. Reviso la consola y aquí están cada una de la información que yo envié. Como ven, tengo 1, 2, 3, los 3 formularios. Cada uno contiene nombre del autor y apellido del autor. Aquí está el label. Y aquí está, en este caso, el valor del input de apellidos y el valor del input de nombre del primero. Aquí viene el segundo. Aquí está el segundo. Lo mismo para el tercero, que está aquí. Y aquí ven el ID, form2-nombre. Entonces la información llega y yo puedo decirle simplemente que lo guarde y no lo imprima, por ejemplo. Vemos que está recargando, ya recargó. Y ahora yo puedo dirigirme simplemente aquí atrás. Aquí sigo teniendo 2 autores y yo voy a decirle agregar. Vamos a decir, estoy agregando 2. Fíjense, voy a darle registrar. Y ahora ya tengo aquí los 2. ¿Ven? Que son los 2 que acabo de registrar. Y aquí también. Entonces, como ven, es un poco meterse al código como tal, HTML, que genera el forset para poder nosotros meterle un poco de personalización a lo que ya se acaba de utilizar, etcétera. Pero, como ven, el código no es difícil porque lo único que hacemos es obtener un valor de un elemento, de un input oculto, clonar los inputs existentes, generar label y input para cada uno de ellos. Y simplemente los agregamos. O sea, el código no es difícil. Pero necesitamos sí o sí de JavaScript. No lo hace de manera automática, por así decirlo, con agregar, agregar, agregar. Podemos agregar un botón de eliminar, lo puedes agregar si lo deseas, ya le tienes que colocar estilos y ese tipo de cosas, pero harías simplemente el paso inverso. Obtienes al que se haga referencia es eliminar y básicamente lo que harías cada vez que le hagas clic lo remueves de este div de aquí. Es tratamiento de JavaScript de lo que ya existe dentro en el documento que estás abriendo. Entonces, como ven, ya es cosa de JavaScript, no entra netamente Django a tallar ahí, porque Django lo único que interfiere aquí es para pintar el renderizado de la cantidad de formularios inicial y el resto solamente cuando le envíes la petición. Es más de JavaScript, no depende de Django como tal. Pero si quieren hacerlo, ya les doy una idea de cómo pueden hacerlo y ya ustedes verían cómo optimizarlo, etc. Aquí simplemente falta agregarle que esto es, agregamos los elementos creados. Y aquí aumentamos contador de formularios. Y listo. Entonces ahí ya lo tendrían sin ningún problema. Como ven, de esto tratan los forms. Hay otro tema que son los inline forms, pero funcionan casi igual que estos. La diferencia es que allá utilizas un modelo que está relacionado con otro y eliges los valores y los pintas y los puedes eliminar o agregar. Es muy similar. Entendiendo esto de forceps, puedes entender muy fácilmente el inline forceps, que también existen y también puedes utilizar. Entonces, como ves, no es algo complejo. Ya para este nivel esto te parece muy sencillo porque realmente lo es. Simplemente es conocer que existe esta herramienta y nada más. Igual, si tienen alguna duda pueden dejarla, pero ya como se dan cuenta es más tratamiento de frontend que de backend como tal. Ya que en el backend, como se habrán dado cuenta, es algo muy sencillo, como simplemente recibir la información que ya sabemos que va a llegar básicamente con un form aquí. Y son un listado de forms y luego simplemente los recorremos y guardamos corriendo sus validaciones, etc. Entonces no tiene mayor complejidad en el backend. Ya es netamente todo lo demás que se quiere hacer para personalizarlo, etc. Es cosa de frontend con lo que el backend le entregó.
Ya el siguiente video, si mi memoria no me falla, va a ser el deploy de toda esta biblioteca en un VPS. Ya existe un video en el canal de hacer un deploy en un VPS, pero hay ciertas partes que tapé como las IP, etcétera, porque subía la página del canal como tal, la página que tenemos, y pues por eso tapé las IP. Pero en este caso va a ser completamente abierto porque, bueno, una vez que se termine el video ya voy a eliminar el VPS y ya no va a existir. Es solamente para el video, así que en esta oportunidad no va a haber problema. Para la página web, bueno, también borré ese VPS y volví a subir todo. Pero en el video no lo mostré, se me pasó, así que pues como cierre el curso es bueno volver a subirlo. Vamos a utilizar esta vez otro servicio que no sea Linode, sino vamos a utilizar uno más conocido como DigitalOcean, por ejemplo, y con ese ya vamos a hacerlo. El deploy que es básicamente igual, pero por si tengan alguna duda de que no lo sea, ahí va a estar.